Muy buenos días y que el Señor te bendiga. Bienvenido al mensaje para el domingo 26 de abril de 2020, ya que este mensaje viene de la palabra de Dios. Es un mensaje para todos los tiempos, pero yo creo que Dios nos está hablando de una manera específica hoy. Él habla de una manera que es siempre fresca, pero se aplica directamente a lo que vimos en los titulares. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos dirija en esta mañana en todo lo que vamos a hacer juntos. Y luego vamos a abrir juntos su palabra y escuchar su voz. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de nuevamente compartir tu palabra con tu pueblo. Te pido, Señor, que tú tomes esta palabra y que la apliques a nuestros corazones, Señor. Que tú nos hables hoy y nos des entendimiento, Padre. Y que nos guíes, Señor, para poner en práctica lo que tú nos dices. Necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has escuchado alguna vez aquella expresión que dice que el remedio es peor que la enfermedad? A veces, cuando alguna solución causa problemas más graves de lo que pretende solucionar, podemos decir que el remedio es peor que la solución. El profeta Habacuc, un hombre que vivió alrededor de 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quizás habría pensado en ese remedio, en esa expresión, si la conoció. Porque en la primera parte de su libro, él se queja con Dios. Le pregunta, Señor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas personas que se aprovechan de los pobres, de los que tienen menos poder que ellos? ¿Por qué hay tanta violencia? Y la respuesta que Dios le dio fue esta. Habacuc, yo estoy preparando a los babilonios, a este pueblo, para que venga y castigue y destruya toda esa maldad. Ahora, eso respondió a la pregunta primera de Habacuc, pero luego lo dejó con otra duda, con otra interrogante. En ese caso, piensa Habacuc, ¿no sería peor el remedio que la enfermedad? Porque aunque había mucha maldad y mucho pecado entre el pueblo de Dios, pero los babilonios eran conocidos por ser crueles. Quizás en el pueblo judío muchos se habían olvidado de Dios, pero los babilonios no conocían nada de Dios. Al contrario, tenían sus propios dioses y adoraban su propio poder. Eran orgullosos. Entonces, si Dios los iba a usar para castigar, para limpiar, para purificar a su propio pueblo, ¿no sería peor el remedio que la enfermedad? Ahora, Habacuc representa a cada persona que mira el mundo y se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? No lo entiendo. Y la respuesta que Dios le dio a Habacuc es también para nosotros. Porque muchas veces nosotros vemos el mundo y decimos, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo. Y Dios nos responde a nosotros también, como lo hizo con Habacuc. Entonces vamos a leer y vamos a meditar sobre la experiencia de Habacuc y la respuesta que él como profeta recibió de Dios para que podamos también nosotros entender lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Vamos a comenzar en Habacuc capítulo 1 en el versículo 12. Habacuc 1:12 y vamos a leer para empezar hasta el capítulo 2, versículo 1.
Yo te invito a buscarlo en tu Biblia para que puedas leer también Habacuc capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora, nos damos cuenta aquí que Dios no se cansa de nuestras preguntas sinceras. Porque Habacuc ya le había hecho una pregunta a Dios y Dios se la había respondido. Yo creo que eso es un milagro suficientemente grande. Hay personas famosas como el inversionista Warren Buffett que esporádicamente hacen una subasta para recaudar fondos para caridades diferentes, pero el premio en la subasta, lo que se puede ganar es una comida con Warren Buffett. Y generalmente el precio está en los miles de dólares. Ahora, ¿cuánto crees que valdría la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios y recibir respuesta? Yo creo que sobrepasaría enormemente el precio de una comida con un inversionista, por más multimillonario que sea. Ahora, Habacuc le había hecho una pregunta a Dios y había recibido respuesta. Es algo maravilloso, pero ahora le hace otra pregunta a Dios. Si tú fueras Dios, ¿cómo responderías? Le dirías, caramba, Habacuc, ¿no crees que tengo suficientes cosas que hacer? ¿Vienes otra vez con otra pregunta? Pero no, Dios no es así. Dios es paciente. Y yo sé que de repente tú tienes preguntas, cosas que no entiendes acerca de tu propia vida, acerca del mundo. No sabes por qué las cosas son como son y tú tienes dos opciones. Tú puedes hablar acerca de Dios. Puedes hablar con tus amigos y decir, yo no sé por qué Dios hace esto, yo no sé por qué Dios hace lo otro, yo no sé por qué me sucede esto. Y te aseguro que como amigos que tengas, respuestas vas a recibir. Esa es una opción que tienes, o puedes hablar con Dios. Le puedes decir, Señor, yo no entiendo, pero voy a esperar tu respuesta hasta que llegue. Y si tú te acercas con sinceridad, con un corazón dispuesto a recibir la respuesta de Dios, Él te va a contestar, porque es lo que hizo con Habacuc. Habacuc se acercó a Dios con su segunda pregunta y luego dijo, me voy a mantener alerta.
Me voy a apostar en los terraplenes. En otras palabras, me voy a parar sobre los muros de la ciudad y así como un vigilante voy a esperar la respuesta de Dios. Hermano, amigo, con tus dudas, las dudas que tengas, no te preocupes en hacerle preguntas a Dios. Lo puedes hacer, pero espera su respuesta. Espera su respuesta. Ahora, la duda de Habacuc, la pregunta que él le presenta a Dios, viene de un lugar muy interesante, porque Habacuc sabe cómo es Dios. De hecho, en los primeros versículos, él declara verdades acerca de Dios, que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es la roca, que sus ojos son puros, Él no puede contemplar el mal. Entonces la pregunta que surge en la mente de Habacuc es esta: si Dios es así, si Dios es eterno, poderoso, santo, puro, entonces ¿cómo va Dios a usar un instrumento tan torcido, tan malévolo, tan impuro como lo es el pueblo de Babilonia? Lo que Habacuc veía en el mundo no concordaba con lo que sabía acerca de Dios. Lo voy a repetir. Lo que Habacuc observaba en el mundo no concordaba con lo que él sabía de Dios. Tenemos que reconocer que muchas veces nos sucede lo mismo. Lo que vemos en el mundo no concuerda con lo que sabemos de Dios. ¿Cuántas personas no han dicho: yo no sé cómo un Dios de amor puede permitir tanto sufrimiento? Saben que Dios es amor, pero ven el mundo y ven el sufrimiento en muchos casos de los inocentes y dicen: esto no concuerda. Es algo similar a lo que le estaba pasando a Habacuc. Él decía: yo sé que Dios, tú eres así, tú eres santo, tú eres puro, pero ¿cómo vas a usar a estos babilonios? Pero es que Habacuc no tenía el cuadro completo. Él no tomaba en cuenta en la realidad del pecado y que Dios, por lo tanto, en un mundo imperfecto, usa herramientas imperfectas para lograr sus fines perfectos. Entonces le hace esta pregunta a Dios y luego describe de una manera muy bella, poética, al pueblo babilonio. Dice, compara a la humanidad con los peces y los babilonios con unos pescadores muy astutos. Los peces nadando en el agua y de repente viene una red y los recoge. Y así dice Habacuc: Dios, tú has hecho a la humanidad que llegan los babilonios y los recogen sin que nadie se pueda librar. Y luego, para colmo, ofrecen sacrificios a sus redes, queman incienso a sus mallas, en lugar siquiera de reconocer que tú les has dado este poder, Dios, dice Habacuc. Ellos adoran su propia fuerza, son orgullosos, son prepotentes. Entonces, la conclusión que saca Habacuc es que Dios está usando a un pueblo peor para castigar a un pueblo mejor. Los impíos, en sus palabras, se tragan a los justos. Sí, puede ser que haya problemas aquí en Judea, aquí en el pueblo de Dios, dice Habacuc, pero los babilonios son mucho peores. Entonces, ¿cómo los vas a usar? Expresa su confusión. Expresa ese choque interno que tiene porque lo que sabe de Dios no concuerda con lo que sabe del mundo. Le hace la pregunta a Dios y luego espera.
Ahora, Habacuc, como profeta, recibió una respuesta directa de Dios. Cuando tú y yo le hacemos preguntas a Dios, a veces recibimos las respuestas de diversas maneras. No dudo que Dios nos pueda responder en un sueño o en una voz interna, pero Él a veces usa la voz de un amigo, la voz de un hermano sabio. Muchas veces nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando le hacemos la pregunta a Dios, tenemos también que abrir los oídos para recibir su respuesta. Y eso significa acercarnos a Él, buscar en su palabra, escuchar buenos mensajes. Y en ese contexto, en ese tiempo que estamos pasando en busca de la respuesta de Dios, Él nos va a hablar y nos va a dar esa respuesta que estamos esperando. Ahora vamos a leer la respuesta que Dios le da a Habacuc. En Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 5. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. La respuesta de Dios para Habacuc y para nosotros es una respuesta muy sencilla y muy profunda. El justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros no sabemos cuánto tiempo esperó Habacuc hasta recibir esta respuesta. Podría haber sido semanas, meses o años. Pero tenemos que estar dispuestos a esperar hasta que Dios nos responda. Y hay otras maneras de buscar respuestas que son mucho más rápidas. Una de las atracciones del ocultismo, por ejemplo, de la hechicería, del espiritismo, del tarot, de todas estas cosas, es que nos dan respuestas al inmediato. Pero no son buenas respuestas, porque Dios no nos habla a través de esas cosas. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que estar dispuestos a esperar. Y entonces así Dios le da la respuesta a Habacuc. Y le dice: tienes que escribir esta respuesta para que la gente la pueda ver aunque pasen corriendo. Tendría que hacerse como una especie de letrero. Algo que se pudiera ver mientras uno pasa por la carretera y se pueda leer rápidamente. Algo tan sencillo que todos lo puedan captar así. Escríbelo con claridad, escríbelo grande, le dice Dios a Habacuc, para que el que va pasando, aunque esté corriendo, pero lo vea y lo lea. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que se tiene que escribir tan claramente? Son esas palabras del versículo 4. El justo vivirá por su fe. Realmente es una frase bastante breve y que se podría leer muy rápidamente. Pero Dios le dice a Habacuc: escríbelo para que todos lo vean, porque se cumplirá la visión. Es algo seguro, pero tiene también su cumplimiento señalado. Hay que esperar el tiempo de Dios. Ahora, esa respuesta específica a la incógnita de Habacuc llegó
probablemente después de que él había muerto. Él, como tantos otros, murió en fe. Pero eso no cancela el hecho de que Dios estaba obrando. Y como sabemos que el justo vivirá para siempre, entonces aunque Habacuc no estaba presente en el mundo para ver el cumplimiento, pero él lo vio desde el más allá seguramente. Pero, ¿qué es lo que se necesita para ver el obrar de Dios? Es la fe. La fe. El justo vivirá por la fe. De hecho, el apóstol Pablo recoge esa frase y la usa en 2 de sus cartas. Y el escritor de la carta a los Hebreos también recoge esa frase y la utiliza. Es una frase tan importante porque indica 2 cosas: que nosotros somos aceptables ante Dios por la fe. Somos justos ante Dios por la fe. Y luego, siendo justos delante de Dios por la fe, nuestra vida ahora también es por la fe. Se parece mucho a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1 acerca del Evangelio, que es por fe de principio a fin. En otras palabras, tú y yo entramos en una relación con Dios cuando llegamos a tener fe en Jesucristo. Somos justos, somos aceptados por Él y seguimos viviendo en este mundo como justos delante de Dios por la fe. Pero hay mucha duda en cuanto a lo que significa la palabra fe. La palabra que utiliza Habacuc es una palabra que tiene que ver con la fidelidad. Es una palabra que tiene que ver, en otras palabras, con compromiso. La persona que tiene fe en Dios no es simplemente la persona que cree que Dios existe. Tener fe en Jesucristo no es simplemente creer que Jesús vivió y murió y resucitó. Como bien nos dice el apóstol Santiago en su carta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También el diablo cree y tiembla. Entonces, no estamos hablando de una fe que simplemente dice, oh sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que Jesús vino al mundo. El diablo tiene esa clase de fe. No, es una fe que implica un compromiso con Dios, una entrega a Dios. Esa es la fe que nos salva. Esa es la fe que nos hace justos delante de Dios. Cuando le creemos a Dios, confiamos en Él y por eso nos entregamos a Él. Y si esa fe es real, nos va a llevar a obedecer a Dios. Porque creemos que lo que Él dice es cierto y que vale la pena obedecerlo. Ahora, lastimosamente estoy seguro que hay muchas personas, aún en las iglesias, que piensan que tienen fe, pero no tienen fe bíblica. La clase de fe que tienen es una fe simplemente mental o es una fe de que un día tuvieron algunos sentimientos muy bonitos o un día levantaron la mano en una reunión, hicieron una oración, pero en realidad no tienen ningún compromiso con Dios. Es como si un esposo dijera, oh, yo quiero mucho a mi familia y de hecho voy a visitarlos cada semana o máximo cada 15 días. Claro, no les llevo nada de comer, tengo otras mujeres por ahí, pero sí, tengo mucho amor hacia mi familia. A ese hombre le diríamos, yo no sé si tienes amor o no, pero eso no es amor verdadero. El amor verdadero en una familia significa que tú vas a estar con ellos y vas a suplir sus necesidades y vas a dedicarte a ellos. Y así es la fe verdadera en Dios. Significa que vas a estar con Él, que te dedicas a Él, que lo buscas todo el tiempo, que confías en Él y que te entregas a hacer su voluntad.
Entonces, si tú te das cuenta de que tu fe es insuficiente, por favor, entrégate hoy a Dios. Comprométete hoy con Él. Dile, Señor, hoy yo te necesito. Yo me rindo, me doy a ti. Yo no quiero tener una relación de a veces. No quiero tener una relación de vez en cuando. Yo quiero entregarme totalmente a ti, vivir para ti y saber que tú me estás cuidando y me estás guiando y me estás dirigiendo en todo momento, porque tú me amas. Esa es la fe que nos hace justos delante de Dios. En cambio, cuando dependemos de cualquier cosa en este mundo, entonces fracasamos y no alcanzamos la vida verdadera. A eso se refiere la primera parte de ese versículo 4. El insolente no tiene el alma recta. La persona que piensa, no, yo puedo hacer esto. Yo tengo el conocimiento que necesito. Yo me las puedo arreglar por mis propias cuentas. Dios está bien, pero yo no me tengo que entregar a Él. No tienes el alma recta. No estás bien delante de Dios. Pero cuando dependemos de Dios, vivimos de verdad. Ahora, quiero decirte que Dios le dio a Habacuc un cumplimiento muy específico. Porque recuerda que la pregunta de Habacuc fue esta: Dios, ¿cómo es posible que los babilonios, siendo tan malvados, se salgan con la suya? ¿Hasta cuándo les vas a poner fin? Y en el año 539, antes de Cristo, Dios puso fin al imperio babilónico. Ahora, en el versículo 5 hay algo muy interesante. Dice, además, la riqueza es traicionera. Ahora, eso también ahí se podría traducir, el vino es traicionero. Pero en cualquier caso, fíjate cómo llegó el final del imperio babilónico, que Dios usó primeramente para castigar a su pueblo, pero que luego Él también castigó por sus propios pecados. Los babilonios estaban en una gran fiesta, donde corría el vino, estaban embriagándose. Y Belsasar mandó a que se sacaran los utensilios que se habían saqueado del templo en Jerusalén, para que los usaran ahí en su fiesta. Tanto la riqueza como el vino. Y fue durante esa fiesta que llegó el mensaje de Dios diciéndole, hoy mismo vas a perder tu imperio. Y mientras ellos estaban en esa fiesta, los persas estaban entrando a la ciudad de Babilonia para conquistarla y para destruirla. Entonces le llegó la respuesta a Habacuc. Fue una respuesta muy concreta, pero también llegó en el tiempo de Dios. Entonces Dios nos contesta muy concretamente, pero su respuesta llega en el momento de Él. Hermano, hermana, amigo, amiga, estamos viviendo en días tan confusos como los días de Habacuc. Estamos viendo un mundo trastornado, estamos viendo un mundo incierto e inseguro, y fácilmente podemos decir, Señor, no sé qué estás haciendo, no lo entiendo. Y Dios nos va a contestar. Pero lo más importante en medio de todo esto no es el dinero que tengamos en el banco, o quién ocupe el palacio presidencial, quiénes sean nuestros amigos, cuáles sean las leyes que se pasan, si tenemos trabajo o no. Esas cosas pueden ser interesantes, pero la única manera de estar firmes es ser justos delante de Dios por la fe. El justo vivirá por su fe. Entonces, en este momento y en este mundo de inseguridad y caos, Dios te está llamando a vivir por fe, a confiar en Él, a confiar en que Él está obrando,
a confiar en que Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él está trabajando para lograr cosas buenas. Pero si tú confías en Él, entonces eres libre para vivir para Él. Eres libre para dejar las cosas que usa el mundo, la influencia, los trucos, las mentiras, el pecado, y puedes vivir para Dios. Ahí es donde está la verdadera seguridad. Solamente por la fe podemos ser justos, y solamente por la fe como justos podemos vivir en este mundo. Jesús vino precisamente para esto. Él vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Borrar nuestro pecado, reconciliarnos con Dios, abrirnos la puerta del cielo, hacernos hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir el beneficio de todo lo que Jesús hizo? La fe. Confiar en Él, entregarnos a Él. Yo te invito en este momento, ahí donde estás, a que te comprometas plenamente con Dios, a que te entregues totalmente a Él y le digas: yo quiero ser justo por fe delante de ti. Yo te necesito. Ya no quiero confiar en nada ni nadie más, solamente en ti, porque solo tú me puedes guiar. Y Dios te guiará a través de este mundo de caos y de confusión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estos mensajes que tú nos das en tu palabra, para que podamos ser sabios y vivir bien. Pido, Señor, que tú nos guíes ahora a poner estas palabras en práctica, a meditarlas, Señor, a entender lo que tú nos estás diciendo. Y te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.